que atreverse y poder cuestionar, abrir las aguas y hacia adentro mirar. Y tú pescando, caña en la mano, no te lo esperas pero debes tratar. Y de repente te sorprendes, pescando en río revuelto, pescando en río revuelto, pescando en río revuelto. Marce, cuéntanos un poco qué es esto, qué es esta charla, estas imágenes. Bueno, esto tiene todo un sentido. Cuando en la vida pues nos retamos o nos aventuramos, o como tú lo has hecho, ustedes lo han hecho, solos no lo podemos hacer. O cuando intentamos hacer algo solos no llegamos lejos. Por eso es tan importante conformar equipos, pero conformar equipos requiere algo fundamental que es la relación, o sea, cómo nos relacionamos. Ajá. Y hay una emoción que es la más importante en las relaciones, que es la confianza. Y la confianza es eso que se siente a partir de lo que vemos. Uh-huh. Y la confianza se genera cuando vemos que una persona es íntegra. Ajá. Y nosotros somos íntegros, es decir, que actuamos fundamentados en los valores, somos respetuosos, comprometidos, honestos, éticos, pero eso es una sola cosa. Uh-huh. Se necesita otra que es muy importante y es ser capaces de realizar una labor. Okay. O sea, tener el conocimiento, tener la experiencia inclusive para realizar una labor. Y falta una que yo diría que es por donde más falla la confianza, y es cumplir. Okay. Cumplir lo que decimos. Eso es la coherencia. Es decir, cuando decimos algo, lo cumplimos. Y por eso, no solo para mí, sino para las personas con las que hemos compartido, los equipos requieren de esos tres aspectos. O sea, estar conformados por personas íntegras, por personas capaces de realizar la labor pues, para la cual se está conformando el equipo, y personas que cumplen lo que dicen, con lo que se comprometen. Eso es lo que tiene pues, esta frase, y es que cuando conformamos equipos no hay límites. O sea, los límites, y eso en la vida, y tú lo has visto, y con esta experiencia, que como que suceden cosas que no nos imaginábamos, que no creíamos que pudieran suceder. Claro. Y bueno, y esto aquí tiene que ver pues con las montañas, porque pues yo he tenido la oportunidad con algunos compañeros, amigos, pues de aprender en las montañas, aprender cómo es eso de ser un equipo, cómo es eso de proponerse alcanzar un objetivo, una meta. Uh-huh. Y algo que comprendí y ya con el tiempo, y es que la meta, el objetivo no es suficiente, sino se necesita algo que tú dijiste, la emoción. La emoción. La emoción, y la emoción surge cuando hay un propósito, cuando hay una razón. Uh-huh. Eso es más que el objetivo. Por eso es que los objetivos pues son metas, son lugares, o son cifras, o son momentos. Sí. Pero todo objetivo debe estar conectado con una razón de ser, con un propósito. Y eso es lo que hace que surja la emoción para avanzar. Okay. Entonces, pues ya contándoles un poco, esta imagen es la fotografía del Everest, en blanco y negro. Cuando yo terminé el colegio,
cuando yo estaba terminando el colegio, mi papá me regaló un libro con esta fotografía. ¿Y por qué me lo regaló? Primero, porque le cumplí con lo que le había dicho. Porque yo todos los años perdía materias. Y yo todos los años tenía que habilitar alguna materia. Ajá. Y el último año, en sexto bachillerato, mi papá me dijo, mire, si usted no pierde ninguna materia, yo le voy a ayudar para que vaya a una montaña. Y para mí eso fue tan emocionante, ir a una montaña, porque ninguno de los compañeros había estado en una montaña. Claro. Y pues era algo muy raro. Sí. Y justamente Juan Pablo Ruiz, un amigo y compañero, nos habíamos propuesto que íbamos a llegar frente al mapa de Colombia. Estábamos, como les dije, en sexto bachillerato, bueno, ¿cuál montaña vamos a subir? ¿Cuál? Y entonces Juan Pablo dijo, vamos a la que está más cerca de la nariz. Y como ese mapa era en relieve, nos acercamos y lo más cerca a la nariz resultó ser el Nevado del Tolima. Ok. Y esa emoción de querer ir a ese lugar que nadie había ido, que ni siquiera mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores, tampoco habían ido, fue lo que hizo que yo cumpliera. Le cumpliera a mi papá con lo que le había dicho, no perder ninguna materia. Y mi papá pues, me apoyó para que, no solamente para que fuera al Nevado del Tolima, sino también me compró un libro que relataba el ascenso por primera vez del monte más alto del mundo, que es el Monte Everest. Uy. ¿Tú sabes qué altura tiene el Everest? No, ni idea. Más o menos. Ni idea. ¿Ya? ¿Alguien aquí sabe qué altura tiene el Everest? Tiene 8.848 metros. Y Claro, eso es algo que pues, para cualquiera es como imposible, o sea, 8.848 metros. Sin embargo, Juan Pablo Ruiz, mi compañero, cuando nos fuimos al Nevado del Tolima, eso ya fue en vacaciones, habiendo terminado sexto bachillerato, en esas vacaciones nos fuimos para el Nevado del Tolima y con unos amigos, con 3 amigos. Y me acuerdo que cuando llegamos a un sitio que se llama Juntas, ajá. que es cerca de Ibagué, nos fuimos en un lechero, en un camión, y estaba despejado. Ajá. Y se Y veía cuando todo. yo vi el nevado, yo le dije, uy, Juan Pablo, eso está muy lejos. Y Juan Pablo, sí, para allá vamos. Yo dije, uy, no, no, yo no quiero. ¿Y saben qué me dijo? Algo que nunca se me ha olvidado. ¿Qué? Si no empezamos, nunca vamos a llegar. Con las salsas de la Rochería todo es fácil y si te gusta la cocina hará que todo sea sencillo y delicioso. Salsas gourmet 100% naturales para cocinar, acompañar comidas, onces y asados. Las salsas de la Rochería son hechas con amor y con ese sabor casero que nos transporta a los almuerzos de familia. Cada frasco está lleno de dedicación y tradición, el toque especial que nunca falta en nuestros paseos y comidas. Nada como una salsa con historia y corazón. Haz tu pedido ya. Y yo les dije algo precisamente a ustedes hace un momento, y es que se necesita la emoción. ¿Y por qué se necesita la emoción? Porque la emoción es la que impulsa la acción. O sea, Claro. nada sucede si nos quedamos hablando y no, es que yo pienso, es que yo quiero, pero es que se necesita impulsar la acción, o sea, moverse. Y para moverse hay que tener la emoción. Emocionarse. Claro, y Juan Pablo, como él me conocía, me dijo, Marcelo, acuérdese que ninguno de nuestros compañeros, ni siquiera sus hermanos, que son mayores que usted, han ido a esta montaña. Usted va a ser el primero en su familia. Cuando yo escuché eso,
ahí me dieron unas ganas, claro, pues el primero, yo como no me había destacado por nada, yo era la oveja negra. Yo en mi casa siempre, mi papá decía que yo era la oveja negra, porque yo no era buen estudiante ni buen deportista, pero esas palabras de Juan Pablo me animaron y me dieron la emoción para arrancar e irnos al Nevado del Tolima. Bueno, eso fue toda una aventura, nos fue terrible, Sí. pero conocí la nieve y me pude tomar una foto en la nieve. En esa época eran unas cámaras con unos rollos, ustedes ni se imaginan lo que era eso, de pronto que eran unas cámaras de plástico que uno tenía que ponerle un rollo, Ajá. una cinta. Sí. Y eso venía dentro de un cartucho. Hijo, ¿Y sabes cuántas fotografías tenía cada rollo? ¿cuántas? 12. No. 12 fotografías. Era lo que nosotros teníamos. Pero gracias a eso yo pude tomarme una foto en la nieve. Juan Pablo me tomó la foto en la nieve y cuando fui a revelar... además hay otra cosa. Toca revelarla. Eso había que revelarla. Sí. Y eso se demoraban como una semana en revelar 12 fotografías. Pero cuando ya yo tenía las fotos reveladas y se las mostré a mi papá se emocionó y me dijo, uy, usted va a ser un alpinista. Y yo, uy, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que los alpinistas son los que suben montañas. Y él le contó a unos amigos de él en el trabajo. Ujú. Entonces los amigos de él le dijeron que me querían conocer. Entonces los llevó a mi casa un día a comer, mi mamá preparó un muchacho relleno para la comida. Y los amigos de mi papá me preguntaban que cómo era eso del Nevado del Tolima, que con quién había ido, que si no era peligroso. Miren, cuando yo en ese momento me sentí que por primera vez me estaban reconociendo y que yo ya no era el que comparaban con mis hermanos que eran buenos estudiantes o buenos deportistas, sino que yo era diferente. Y eso fue lo que me apasionó, lo que me conectó desde esa emoción con las montañas Claro. y con la posibilidad de hacer, pues, no solamente esa primera experiencia del Nevado del Tolima, sino muchas otras. Y cuando yo digo la posibilidad de hacer, es darle color. Yo había visto el Everest, como les conté, en ese libro que me regaló mi papá, que era el relato de los primeros que subieron el Everest en 1953. Unos señores llamados Edmund Hillary y Norway Tenzing, y yo miraba el libro, las fotografías, y yo me imaginaba cómo será eso por allá. Pero para mí era algo imposible, ir al Everest era imposible, para los colombianos imposible. Claro. Pero el tiempo, a medida que fuimos subiendo montañas, porque ya no fue solamente el Nevado del Tolima, porque cuando llegamos a la cumbre del Nevado del Tolima, después de 5 veces, la primera vez tocamos la nieve. Ajá. Y me acuerdo que cuando estábamos bajando, Juan Pablo me dijo, mire, el punto que vimos en el mapa de Colombia es la cumbre, allá tenemos que llegar, vamos a volver. Y regresamos al Nevado del Tolima 4 veces más con amigos nuevos porque nadie repetía, nadie. Ah, no. Los únicos que repetíamos éramos Juan Pablo y yo. Ajá. Y la quinta vez, nos fuimos solos y llegamos a la cumbre, los dos. ¿A la cima? A la cima del Nevado del Tolima, al puntico que habíamos... Y eso fue tan emocionante que yo decía, uy, yo le quiero contar a mi papá, porque yo le había dicho a mi papá que iba a llegar a la cumbre cuando llevó a los amigos de él. Y estando parados ahí en la cumbre del Nevado del Tolima, estaba despejado. Y vimos enfrente otra montaña, el Nevado del Ruiz, que es más alto que el Nevado del Tolima. Ok. Y Juan Pablo me dijo, la próxima vez nos vamos para allá. Pues en ese momento yo entendí que alcanzar una meta, lograr un objetivo, es tan solo un paso. Para muchos otros. Porque pasa algo, y es que cuando logramos algo que nos hemos propuesto, como que nos llenamos de confianza en nosotros mismos y en las personas que nos acompañan para proponer una meta más grande. Claro. Y así, paso a paso, estuvimos en varias montañas de Colombia, en el Nevado del Ruiz, fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta, luego
Fuimos al Cotopaxi, que es una montaña que queda en Ecuador, que es más alta que la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok. Y un día, a un amigo a quien yo le había enseñado a subir montañas, Ajá. se le ocurrió pedir un permiso para el Everest. Había que pedir el permiso en la embajada china. El Everest queda entre Nepal y China. Ajá. Y este amigo que se llama Cristóbal Borrotkirch pidió el permiso por el lado chino porque es más económico. Ajá. Y consiguió el permiso, estábamos en 1995 y el permiso era para 1997. Ok. Para, 2 años. y me llamó, me dijo, Marcelo, mire, tengo un permiso para ir al Everest. Yo le dije, ¿usted está loco? Me dijo, mire, usted se acuerda que cuando usted me enseñó a subir montañas, usted me mostró un libro que tenía la fotografía del Everest en blanco y negro. Yo, claro, el que me regaló mi papá. Ujú. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo le acabo de dar color. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Yo fui a la embajada china y conseguí un permiso para subir al Everest. Yo le dije, ¿pero usted está loco? ¿Usted dónde está? Y me dijo que él estaba en Café y Crepes, que es un café pues, donde nos reuníamos los montañistas, todavía nos reunimos. Ujú. Y cuando yo fui allá, me mostró el permiso. Y yo no entendí nada, porque el permiso estaba en chino, y yo no entendía chino. Y también tenía la traducción del chino en inglés, pero yo tampoco sabía inglés. Yo no tenía, en el colegio yo no aprendí inglés. Entonces yo no entendí nada. Ajá, claro. Y Cristóbal me dijo, léalo. Y yo tratando de entender. Lo único que entendí es que decía US 50,000. Y yo le dije, Cristóbal, ¿qué quiere decir US 50,000? Me dijo, pues eso es lo que vale el permiso, $50,000. Yo dije, pero ¿dónde vamos a conseguir toda esa plata? $50,000, no. Y Cristóbal se queda mirándome y me dice, Marcelo, mire bien el permiso. Usted se podría convertir en uno de los primeros colombianos en llegar a la cumbre del Everest. Cuando él me dijo eso, ¿saben? Yo pensé que mi papá se iba a sentir muy orgulloso cuando viera que en el periódico salía mi nombre. Claro. Pero para salir en el periódico hay que hacer algo extraordinario, como Claro. subirse el Everest. Sí. Entonces esa montaña que para mí parecía imposible, en blanco y negro, y que Cristóbal le había dado color, lo convirtió en una idea. Ujú. Ya en ese momento para mí era un propósito. Y era sentir que yo le podía dar a mi papá y a mi familia la satisfacción de que yo fuera uno de los primeros colombianos en llegar a la cumbre del Everest. No, claro. Y ahí fue cuando yo le dije a Cristóbal, sí, yo sí voy a ir. Por esa emoción que me dio. Y aquí quiero que tengan presente algo. El lenguaje, las palabras, están conectadas con la emoción. O sea, lo que oímos nos genera emoción. Lo que pensamos nos genera emoción. Y lo que decimos genera emoción. Por eso hay que saber muy bien qué estamos escuchando, qué estamos diciendo y sobre todo qué estamos pensando. Porque eso es lo que genera la emoción para actuar. ¿Y cómo Y hicieron todos los para- seres humanos. ¿Cómo hicieron para conseguir toda esa plata al final? Entonces, pero ahí es donde hay algo importante, la emoción. Cuando la emoción es muy grande, cuando hay un propósito, uno supera obstáculos. ¿Cómo vamos a conseguir la plata? Pues si a los futbolistas los patrocinan, pues a nosotros también nos pueden patrocinar. Mm. Entonces comenzamos a buscar la plata con Juan Pablo Ruiz, también con otros compañeros que convocamos para que también nos acompañaran. Y duramos un año visitando empresas. Entonces íbamos donde los papás de los amigos, donde algunas personas conocidas. En las empresas nos decían que eso parecía un paseo, y que no, que ellos solamente le colaboraban eran a los empleados para hacer paseos. Ujú.
En otras empresas nos dijeron que el montañismo en Colombia no era importante, que eso a nadie le iba a interesar. Y por allá llegamos donde un señor que era presidente de un banco, del Banco Gran Ahorrar. Ok. Y conseguimos la cita con él por una exnovia de Juan Pablo, que trabajaba ahí en Gran Ahorrar. Entonces ella nos consiguió la cita con el jefe de ella, que es Alberto Carrizosa. Y cuando le contamos a Alberto Carrizosa, él se emocionó de lo que nosotros le estábamos hablando. Y nos dijo, ¿saben qué? Yo estoy sintiendo lo que ustedes están sintiendo. Y nosotros, ¿pero por qué? Y nos dijo, porque cuando yo estaba en el colegio, cuando yo tenía 15 años, mi papá me envió a un campamento de verano en Estados Unidos, en Colorado. Y allá habían montañas. Y subimos una montaña y cuando yo subí esa montaña, nos contó, me sentí tan emocionado que yo quería bajar para subir otra montaña. Y le conté a mi papá, nos dijo él, y mi papá me prohibió. Me dijo que eso era muy peligroso, que yo estaba destinado era para manejar el patrimonio de la familia. Luego yo no pude volver a subir montañas. Mi papá no me lo volvió a dejar. Por eso yo los quiero apoyar. ¿Te imaginas? No, increíble. Miren lo importante que es la historia de la vida de las personas y la emoción, porque nosotros contamos, nuestra historia es a partir de las emociones. Entonces, él habló con la junta directiva de Gran Ahorrar y logramos el apoyo. No. Por eso es tan importante tener muy presente que siempre que estamos conversando con alguien, siempre hay emociones. Y por eso, si somos conscientes de las emociones que estamos generando, por la manera o por lo que estamos diciendo, también vamos a generar una reacción. Y esto para no entrar así en muchos conceptos, eso es liderazgo. Saber conversar es el mejor ejercicio de un líder. Saber conversar. ¿Qué emociones estoy generando yo a partir de lo que estoy diciendo? ¿Y cuáles son las emociones que yo tengo a partir de lo que estoy escuchando o de lo que estoy pensando? Esto no es solo una fotografía. Es un recuerdo que vuelve a respirar. Porque no capturamos una pose, capturamos su esencia, para que revivas ese momento una y otra vez. Pet Pose Studio. Entonces conseguimos la plata y nos fuimos para Everest. No. Eso fue en 1997. Miren, aquí está. Cristo, este es el permiso. La página de la izquierda está en chino y la página de la derecha está en inglés. Y él es Cristóbal, el que consiguió el permiso. Entonces, aquí está Juan Pablo, él es Juan Pablo, aquí estoy yo, que fue el primero que llamamos, como ya les conté, y junto con Juan Pablo y con Cristóbal invitamos a otros compañeros. Está Nelson Cardona, Lucho Camargo, Manolo Barrios, Fernando González, Roberto Ariano, Miguel Vidales, Carlos Rodríguez, y allá está Cristóbal. Éramos 10 y nos fuimos para el Everest por primera vez en Colombia. No. Había un equipo que se estaba aventurando para llevar la bandera a la cumbre más alta del mundo. Y en aquella ocasión, pues hicimos el mayor esfuerzo. Eso fue en 1997. Y no llegamos a la cumbre. No. Pero llegamos a un punto donde afortunadamente tomamos la decisión de regresarnos. Llegamos a 8.200 metros. Y Faltaban 650 metros. Y Manolo Olivareño, que iba conmigo, estábamos los dos ahí, me dijo, mire, si seguimos, ya no vamos a poder volver. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí.
el viento está muy fuerte, la temperatura era de 32 grados bajo cero. Y- Y yo le dije, no, pues yo no vine aquí para no volver. Entonces, por eso nos bajamos. Sin embargo, esa experiencia nos hizo ver que necesitábamos prepararnos mejor, que lo que nos faltaba era preparación. Sí. Y uno tiene que ser muy consciente de cuál es la preparación que se necesita y cuáles son los límites. Claro. Y aunque hicimos un gran esfuerzo, pues no lo logramos. Y allá en la cara norte, eso fue por el lado chino, llegamos hasta 8.200 metros. Y como les estaba comentando, necesitábamos prepararnos mejor. Entonces escogimos una montaña que se llama Manaslu, de 8.163 metros, la sexta montaña más alta del mundo. Y al año siguiente volvimos a esta montaña para prepararnos mejor. Afortunadamente Alberto Carrizosa nos apoyó y nos dijo que por qué no llevábamos a alguien joven. Entonces invitamos a Lenin Granados, un montañista muy joven que había estado en el monte McKinley en Alaska. Okay. Y además, pues con ese ánimo, esas ganas de la juventud, pues él fue con nosotros. Y resultó que allá en el Manaslu, eso fue en el 98, había muchísima nieve en esa temporada. Teníamos que avanzar con la nieve en la cintura y estábamos avanzando muy lento, demasiado lento. Entonces Lenin llegó y dijo, yo me voy a soltar. No, pero ¿cómo? No. Él dijo, miren, yo estuve en Alaska, yo conozco la nieve. No, pero es peligroso. Miren, tranquilos que yo sé cómo es eso. Y además, miren lo que nos dijo, si yo voy avanzando solo, voy a abrir la huella más rápido y así todos van a poder avanzar más rápido. Bueno, pero tenga cuidado. Y efectivamente él fue avanzando cuando de repente ¡rum!, se desprendió una avalancha. No. De la misma huella que él estaba abriendo, se desprendió una avalancha que se lo llevó. 600 metros. No puede ser. Y nunca lo encontramos. Lo estuvimos buscando durante varios días No. y no encontramos a Lenin. Y ahí fue donde nos sentimos realmente responsables de haber fallado en un acuerdo. Y el acuerdo fundamental en la vida, y más aún en la montaña, es que no podemos estar solos. Y nosotros permitimos que Lenin se fuera solo, Claro. allá. Entonces pensamos que no, que estas montañas ya no eran para nosotros. Queremos contarles que estamos recogiendo recursos con un objetivo muy importante. Tengo un sueño y ese sueño es conocer el mundo. Entonces el objetivo de este proyecto es recolectar los recursos para hacer de ese sueño realidad. En la descripción de nuestro podcast van a encontrar toda la información para que nos hagan sus aportes.